La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Dame el libro de Génesis 3. Vamos a leer del 1 al 7. Dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios y conoceréis el bien y el mal. Diga conmigo ahí en voz alta: al ver. Diga duro conmigo: al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, y diga conmigo duro: y deseable para alcanzar la sabiduría. Repita conmigo: tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual también comió, igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén y amén. ¿Esta escena dónde fue? En el huerto del Edén, ¿sí o no? O sea que eso fue hace ratico, ¿sí? Y ahí encontramos la raíz de la brujería, de la hechicería. ¿Quién está hablando con la mujer allí? La serpiente, ¿cierto? Una serpiente que habla, curioso, ¿no? Aún esa serpiente que estaba hablando con la mujer allí no se arrastraba todavía, o sea que andaba erguida, porque uno de los castigos de Dios para la serpiente es que se iba a arrastrar todo el tiempo y comería polvo. O sea que cuando la serpiente estaba hablando con Eva, me imagino que estaba paradita y hablaban face to face, como dicen los chicos por ahí. ¿Qué le dice la serpiente a la mujer? No moriréis. Y allí la serpiente empezó a mentir y a manipular la palabra, ¿sí? O sea, ahí empezó a hacerle brujería a la mujer. Porque lo cierto era que ella inmediatamente no iba a morir físicamente, pero espiritualmente sí. O sea, le mintió. Y algo que usted y yo debemos de siempre pensar antes de hacer algo es en las consecuencias. Porque el diablo nunca le va a mostrar a usted las consecuencias. El diablo le muestra a la mujer bonita, el dinero, la oportunidad, la solución, pero la consecuencia de eso no se la va a mostrar. Y a usted le corresponde pensar en la consecuencia. ¿Cuántas mujeres en adulterio han quedado en embarazo? ¿Y el diablo les mostró el embarazo? No. El diablo, ¿qué les mostró? El placer inmediato. ¿Cuántos jóvenes
que se han puesto a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, les ha dado sida o les han pegado una enfermedad venérea, una gonorrea, una sífilis, un chancro. ¿El diablo les mostró eso? No. Yo por lo menos estoy viendo esa novela La Gloria de Lucho. Se lo digo, me gusta. Y tiene un mensaje genial. Además porque me gusta ese actor y la temática, y tiene unas cosas. Y hay un caso allí de una niña, una de las hijas de él, que se va con un jovencito a una universidad, desobediente, rebelde como ella sola, y ahí está en embarazo. Y yo le pregunto, ¿el diablo le mostró a esa niña el embarazo? No. El diablo siempre te va a mostrar el momento, el placer, la oportunidad, la solución, supuestamente entre comillas buena, pero la consecuencia nunca te la va a mostrar. Y aquí el diablo le miente a la mujer, y la mujer, hay unos verbos que yo se los hice repetir. Primero dice que la mujer al ver, o sea que la mujer vio, ¿cierto? Y no solamente vio, sino que deseó, codició. Y no solamente, o sea que uno primero ve y después desea, ¿cierto? Y después coge. Mire el orden. Y después come. Y después comparte. O sea que yo veo en este proceso aquí que el pecado se transmite y afecta a otros. O sea que a la mujer la curiosidad la llevó ¿a qué? A pecar. ¿Cuánta gente ha caído en la brujería por curiosidad? Deja de ser boba, ve, caminar, que a esa señora es más buena. Eso lee las cartas, eso es efectiva. Lo que ella te diga, eso se va a cumplir. Y caen redonditas. Y hombres que caen redonditos. No son lo mismo, son los mismos santos de la Iglesia Católica. Changó es Santa Bárbara. San Lázaro es Babalú Ayé. El Divino Niño es Eleguá. Eso es lo mismo. Y la gente redondita termina adorando demonios, creyendo que está adorando santos católicos. Engaño. ¿Y todo para qué? Dígalo en voz alta. Para cazar las almas, para atar las almas. Para eso es. Entonces vemos aquí a la serpiente manipulando. Y fue lo mismo que hizo Noadías cuando fue a hablar con el profeta. ¿Para qué? Para engañarlo. ¿Se acuerdan que Noadías le pagaron para decirle a Nehemías que fuera y se metiera allá al templo porque le iban a hacer encerrona para que no terminara las murallas? Entonces existen falsos profetas, iglesia. ¿Sí? Un profeta es ungido por Dios para hablar de parte de Dios, para exhortar, consolar, edificar, pero no para mentir. Y aquí vemos que esta mujer, ¿sí?, fue enviada por las fuerzas del mal, ¿sí?, de parte de Satanás para engañar al hombre de Dios. Y siempre va a ser eso en contra de la voluntad de Dios. Lo cierto es que esta mujer Noadías, ¿sabe qué significa Noadías? Yo no sé si se lo dije. Pero Noadías significa defraudar, actuar traicioneramente, conspirar, engañar, pensar mal, maquinar. Imagina lo que significa ese nombre bíblicamente. Defraudar, actuar traicioneramente, conspirar, engañar, pensar mal y maquinar. Y esta mujer Noadías, ¿sí?, se opuso a la voluntad de Dios. Tenía una apariencia de piedad. Mucha gente que entra a las iglesias a hacer brujería aparentan una falsa santidad. Son como unas mosquitas muertas, digo yo, dentro de las iglesias. Pero están planeando y engañando a la gente de las iglesias. Cuando menos piensa uno, las ve metido uno en las iglesias en los tiempos de oración y comienzan a hablarle al liderazgo al oído. Ay, es que Dios me dijo,
Es que tuve un sueño y serpientes. Y así comienzan a dañar, y meten la brujería dentro de la iglesia. ¿Está claro, iglesia? Y esta mujer defraudó, conspiró, y bíblicamente es considerada una mujer reprochable. Ahora yo le digo a decir algo hoy aterrador, y es que hay gente que los papás, sin darse cuenta, los consagraron para que fueran brujos. Hay gente que cuando nació los padres las consagraron a los brujos para que fueran brujos. Y si la gente no se acuerda, pues Dios después termina revelándolo. Pero hay gente que los mismos papás en su ignorancia los pasaron por fuego y los metieron dentro de pentagramas y los llevaron a brujos, hicieron de todo. Y lo que hacen es desatar sobre esa persona un espíritu de adivinación, un espíritu de brujería, un espíritu de falsa profecía. ¿Estamos, iglesia? ¿Vamos bien o no vamos bien? Vamos a hablar de las consecuencias de practicar la brujería. ¿Vale? Versículo 20, estamos en Ezequiel 13, ¿no? Versículo 20. Dice, por tanto así ha dicho el Señor, ¿sí? Yo estoy en contra de vuestras vendas mágicas. Aquí está hablando Dios. Con que cazáis las almas al vuelo. Y aquí dice, me emociona esto que dice Dios aquí. Yo las libraré de vuestras manos y las soltaré. Y yo hoy declaro esta noche que Dios aquí, hoy esta noche, va a librar almas al vuelo y va a soltarlas para que vuelen libremente. Hoy Dios va a desatar almas en este lugar que han estado atadas por mucho tiempo. Y aún la gente que nos va a oír en la prédica por radio o en la prédica que el pastor va a grabar, va a ser libre allá en su casa. Amén. Dice, para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. O sea que aquí encontramos una declaración profética de parte de Dios a través de la boca de Ezequiel, donde Dios le dice a estas mujeres profetizas que Dios está en contra de esas prácticas. Iglesia, Dios está en contra de la práctica de la brujería. Uy, ¿cómo así, pastor? ¿Y dónde dice eso? Levítico 20:27. Levítico 20:27. ¿Qué dice la Biblia en Levítico 20:27? ¿Sabían que existe un libro llamado Levítico? La gente a veces no lo lee mucho. ¿Qué dice Levítico 20:27? Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, ¿sí o no? O se entregara a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados y su sangre será sobre ellos. ¿Sí o no? ¿Qué versión es esa? La Reina Valera 1960. Ahora voy a leerles una versión contemporánea, la Biblia del Jubileo. Dice, y el hombre o la mujer en quienes hubiere espíritu pitónico o de adivinación, morirán. Los apedrearán con piedras y su sangre será sobre ellos. Y aquí viene la parte carnuda de la prédica de hoy. Y es esa palabra que dice allí, espíritu pitónico. Esa palabra que es pitoniza, ¿sí? Se refiere a una persona que tiene la capacidad para predecir el futuro e interpretar oráculos. Eso es una pitoniza. Y la palabra pitoniza deriva del latín pitniza, que a su vez viene de pito y traducida como pitón, que según la mitología griega es una gran serpiente o dragón, madre de la tierra, que mató, dice aquí, al dios Apolo. O sea que pitoniza es sinónimo de adivina, de vidente y de hechicera. ¿Por qué? Porque el espíritu que la guía es un espíritu ¿de qué?
de adivinación. O sea que esta persona, las personas que practican la brujería y la hechicería, lo que tienen dentro es que una serpiente pitón. ¿Han visto la serpiente pitón en Discovery Channel o Animal Planet? Eso es. Y en la Biblia, en el libro de Samuel, hablan de una pitonisa, ¿sí? Una mujer adivinadora y profética que se le aparece a Saúl y le profetiza la muerte a Saúl. Primera de Crónicas 10:13, no lo busque. Y así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra el Señor, con la palabra del Señor, la cual no guardó, porque consultó ¿a quién? A una pitonisa. Hay unos versos que dicen a una divina. O sea que el que hace pacto con el diablo, ojo iglesia, hace pacto con la muerte. Porque la Biblia dice que la consecuencia de practicar o consultar los espíritus de los muertos o entregarse a la adivinación, dice aquí el texto bíblico, ha de morir y serán apedreados y su sangre será sobre ellos. ¿Sabe qué significa eso? De su sangre será sobre ellos, que la maldición irá sobre toda la familia y sus generaciones. Eso es lo que dice la Biblia allí. Dios prohíbe consultar muertos. No, que esa era mi mamá, que era mi papá, que era mi tío. Falso de toda falsedad. Lo que viene ahí son unos demonios que, como han estado posados por generaciones en la familia, conocen todo, entonces engañan a la gente, llamados ups. Así ese es el lenguaje original, ups, que significan espíritus familiares, son demonios que cuando la persona muere, entonces salen del cuerpo y se posan en otro familiar. Y entonces los adivinos consultan los muertos. ¿Qué es lo que termina consultando un adivino, una pitonisa, un brujo, un hechicero? Demonios, iglesia. Porque utilizan el espíritu de la serpiente, del dragón, del diablo, para hablar con el mundo espiritual de las tinieblas. Y allí es donde viene la brujería y viene la hechicería. Y hacen pactos, hacen consagraciones. Y eso les da poder, y con ese poder hacen milagros, y con esos milagros engañan la gente, la enredan y atan las almas. ¿Para qué atan las almas? Para que la persona muera con el alma atada, y así el diablo se quede con el alma y se la lleve para el infierno por una eternidad también. O sea que tenemos que desatar el alma. ¿Estamos, iglesia? Eso es lo que hace el enemigo. Y los que hacen pacto con el diablo tienen esa consecuencia. Y voy a leerles una noticia de marzo 12 del 2019. ¿Eso cuándo fue? ¿Cuándo fue marzo 12? ¿Ah? Hace 3 días, ¿sí o no? La puede buscar en el diario El País de Cali. Dice, se quiso librar de un hechizo. La historia del doble homicidio en casa de santería en Cali. Voy a leer la noticia. Me dijeron que ahí me habían hecho una brujería y que para quitármela debía matar a la bruja. Esas fueron las palabras del homicida que acabó con la vida de una pareja en la mañana de este lunes en un sitio donde hacían santería en el sur de Cali. Así aseguró Miguel Ángel Botía Murillo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, quien reveló que el agresor había solicitado una cita en dicho lugar con 8 días de anticipación. El hecho se presentó en una vivienda de la calle 13 con carrera 57 del barrio 1 de Mayo al sur de la ciudad. Las víctimas fueron identificadas como María Elena Solís Oquendo, de 51 años, y Jonathan Santamaría, de 31. El agresor tenía una cita ese día, ayer lunes, por la pitonisa Solís Oquendo. Él le había solicitado con 8 días de anticipación. A la hora que ocurrieron los hechos estaba previsto que ella lo atendería, aseguró Botía. Según el subcomandante de la policía, el hombre tocó la puerta y cuando la mujer le abrió, la atacó con un arma de fuego y le disparó en la cabeza. En ese momento sale el compañero sentimental de la víctima y también le dispara con el arma, dijo.
Cabe recordar que el hombre fue capturado cuadras más adelante luego de haber cometido los hechos y fue sorprendido cambiándose la ropa para pasar desapercibido. El hombre a quien simulaba ser un albañil por su vestimenta fue capturado cambiándose la camisa. La policía lo capturó y le incautó el arma de fuego. Afirmó Miguel Ángel Botía, que añadió, él manifestó que ahí le habían hecho brujería y que la única manera para quitársela de encima era matando a la bruja. Por ahora el homicida fue entregado a las autoridades competentes para que adelanten su respectivo proceso de judicialización por el delito de homicidio. Está calientica esta noticia. El que practica la brujería tiene como consecuencia la muerte. Y a veces esas situaciones hay que corregirlas en la familia. Hay que hablarle a la gente. Hay que decirles cuáles son las consecuencias de practicar la brujería o la hechicería. Primera consecuencia, iglesia, el tormento espiritual. Una persona que empieza a ir a donde un brujo, a donde un hechicero, queda bajo la influencia del espíritu de Pitón y comienza a oprimir los demonios en la noche a esa persona. Y de esa forma el brujo va creciendo en poder y te va sacando de la plata hasta que te arruina. Y una persona que practica tanto la brujería o la hechicería termina endemoniado. El término científico es demonizado. O sea que se le mete un demonio, un espíritu de Pitón. ¿Por qué? Porque usted le está prestando su cuerpo para practicar eso. Segunda consecuencia, la ruina. Bíblicamente todo el que practica la brujería, el ocultismo, es idolatría. Y la consecuencia de la idolatría es ruina, es escasez, es miseria. Tercera consecuencia, la esterilidad. Por practicarle la brujería la gente es estéril, física y espiritualmente. Cuarta consecuencia, la muerte. Muerte física y muerte espiritual. Como lamentablemente le pasó a esta señora y a su compañero sentimental. En la época del narcotráfico en los 80, yo creo que se los hablé el otro día aquí. A Cali llegaron muchos babalados de Cuba para rezar, para consagrar la droga que se enviaba a Miami. Pero también empezaron a caer muertos babalados. Pero empezó una proliferación del ocultismo en la ciudad, porque toda esa droga y ese dinero fue maldito. Y eso trajo sobre Cali una escasez financiera en los años posteriores. Hay que practicar eso, trae ruina, trae escasez, pero también trae muerte espiritual y física. ¿Estamos, iglesia? ¿Vamos bien? Ahora hemos hablado del Antiguo Testamento, ¿sí o no? Hemos hablado de Ezequiel, hemos hablado de Samuel, hemos hablado de Eva, de Génesis. Pero vamos a leer un poquito, ¿sí?, de la brujería en el Nuevo Testamento. Acá en el tiempo de los apóstoles, ¿les parece bien? Vamos al libro de Hechos 16. Hechos 16. Hechos 16, 17 al 18. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿para dónde iban? A la oración. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Santísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Es más, de ahí para allá se formó un problema, porque por ellos haber liberado a esa mujer, le quitaron el trabajito a ese brujo que también trabajaba con ella. Entonces les dan duro, los cascan y todo y los sacan de la ciudad.
Pero ¿qué es lo que nos está enseñando esa palabra? Que aquí está hablando un demonio a través de una bruja, una hechicera, una pitonisa. Porque esa joven que habla allí tenía un espíritu de adivinación. Hay unas versiones que dicen tenía un espíritu pitónico, como lo leí ahora. Y esa joven no estaba diciendo ninguna mentira, estaba diciendo, ¿qué estaba diciendo? ¿Sí? Estos hombres son siervos del Dios Santísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. ¿Estaban diciendo mentiras? No. Pablo y Silas eran hijos del Dios Altísimo y estaban anunciando la salvación. Pero ¿sabe qué era lo que estaba pasando allí? Que la mujer que estaba declarando eso era una mujer que estaba bajo un espíritu de pitón, bajo el espíritu del demonio, y estaba declarando una verdad, pero desde un espíritu endemoniado. ¿Les quedó, está enredado o les quedó claro? Esta mujer estaba diciendo una verdad, pero estaba saliendo de una boca endemoniada. Y entonces Pablo se molesta. Y Pablo se incomoda porque eran varios días que ella lo hacía. ¿Por qué le desagradó a Pablo eso? Porque eso no estaba saliendo de la boca de un ángel. Estaba saliendo de la boca de una persona endemoniada. O sea que aquí yo les demuestro a ustedes que un demonio puede decir verdades y te puede engañar y de todo. Pero así sea, no, pero es que esto es magia blanca, es brujería. No, pero es que esto es chamanismo, esto son hierbas, es brujería. No, pero pastor, es solo el tarot, es brujería. No, pero es que es santería, que es con santos, es brujería. Todo lo que se haga a través del espíritu pitónico o del demonio de adivinación es brujería, es maldito y tiene consecuencias funestas para la iglesia. Espíritu pitónico, no se le olvide nunca eso. Espíritu pitónico. Una bruja puede estar diciendo cosas buenas, pero bajo el espíritu de un demonio, lo cual desestima todo lo que está diciendo. Hay gente que va a hablar con los brujos y consulta la hechicería para oír cosas agradables. Es que no me gusta lo que el pastor está diciendo. Entonces me voy a poner un brujo que me diga lo que yo quiero escuchar. Entonces el demonio le dice lo que usted quiere escuchar. Que ese hombre que a usted le gusta, que está casado, usted puede ser la esposa de él porque no hay problema. Eso es lo que usted quería escuchar. Entonces el brujo se lo dice, entonces la persona termina cayendo en adulterio. No, que yo quiero hacer un viaje que porque me voy a ir por acá y me voy a casar con una persona para irme para Estados Unidos. El pastor le está diciendo, eso no se hace, eso es pecado. Pero la bruja le dijo, no, hágale, que usted va a pasar y va a llegar, eso no hay problema. Entonces como eso era lo que quería escuchar, eso fue lo que hizo. Esa es la brujería, iglesia. Hay gente que quiere escuchar verdades así vengan de la boca de Satanás. Hay cristianos que andan buscando verdades en la boca de Satanás. Y por eso Pablo se enojó. Y se enoja contra ese demonio, porque el texto dice que Pablo le habló al demonio, no a la muchacha. Y le ordenó que saliera de ahí. Iglesia, no necesitamos del mal para hacer el bien. Es el colmo que la iglesia necesita del diablo para hacer la obra. Pastores haciendo brujería, líderes yendo
a los encuentros a hacer liberación, pero con brujería. Iglesias que yo les estoy hablando desde la verdad, desde la experiencia que he vivido como pastor. He visto líderes en los encuentros haciendo liberación con brujería. Pastores como los que les cité ahora, consultando al vudú, poniéndole el cigarrillo al equeco. ¿Qué está pasando, iglesia? La apostasía en el final de los tiempos. La Biblia dice claramente que antes de que venga Jesús se manifestará el hombre de la apostasía, el espíritu de la apostasía. ¿Qué habla eso? ¿Sí? La rebeldía de la iglesia. No es los inconversos, no son los que no conocen del Señor. Con eso no hay problema. El problema va a ser con quién, con la misma iglesia que se rebeló y se fue a practicar cosas que Dios abomina. La luz que emana del evangelio no puede mezclarse con las tinieblas del ocultismo. Los cantos de la sirena del ocultismo acaban estrangulando la conciencia. Y Dios fue a liberar las almas, iglesia. Almas atadas. Almas que eran cazadas volando, dice el texto en el versículo 20. ¿Quiénes son las que cazan las almas volando? ¿Quiénes son, iglesia? ¿Quiénes son las que cazan las almas volando? Las brujas. Yo no sé si usted había leído este texto antes, pero aquí dice claramente, cazaban las almas volando. Esto tiene que ver con las brujas o brujos cuando se desdoblan a medianoche, a las 3 de la mañana, y se van a hacer registros. O sea, salen del cuerpo vivo y se van sus espíritus, sus almas, a maldecir, a revisar. Y en ese momento es donde cazan almas. Yo he atendido muchos casos de estos, iglesia. La gente me dice que se desdoblan y en los árboles a la madrugada antes de que salga el sol se convierten en pájaros y hablan y todo eso. Allá en el Multipremier, lo conocen allá en la 70 con Autopista Sur, hay un Multipremier donde el puente sale que va a dar a la Paso Ancho. ¿Han visto ahí las canastas de la luz? ¿Las han visto alguna vez? Esa canasta es altísima. Y un día a las 6 de la mañana había una mujer desnuda allá en esa canasta, que ni el carro de los bomberos, la canasta llegaba allá. ¿Cómo se subió hasta allá? Una bruja que la cogió a la madrugada y quedó ensartada allá arriba. Eso hacen los brujos, se doblan. Cuando usted va donde un brujo, usted le está dando la autoridad a ese brujo o a esa bruja para que él se desdoble, porque ellos siempre que le preguntan, ¿usted dónde vive? ¿Usted cómo se llama? ¿Cuál es su número de cédula? ¿Sí? ¿Cómo es su familia? Sí, y tal. Y con esa información que le pide, él se desdobla por la noche y va y lo visita a su casa a la madrugada. Eso es lo que hacen. ¿Y qué pasa si un brujo o una bruja entra a su casa a la madrugada? ¿Va a acariciarle la cabeza para que le quite el insomnio? Va a maldecirla, hija. Va a maldecirlo, hijo. Va a maldecir su hogar. Va a maldecir su familia. Supuestamente eso lo llaman registro. Entonces usted al otro día o los 2 días va donde el brujo y le dice, no, es que usted tiene esto, tiene otro, le hicieron estas cosas, estas otras. Unas son verdad, otras son mentira,
Entonces usted cree, entonces paga aquí, hágase esto, vaya a comprar el jabón tal, en las 7 potencias, la vela para el justo juez, y vaya compre el agüita aquí, y vaya a jepapanse con el jabón rey, y se pega 7 jabonadas. Y vaya y mate el gato negro. Y vaya, haga esto, y váyase para la loma y haga esto, y haga este entierro, y haga tal cosa, y haga la otra. Eso es iglesia. Mire, yo conozco un caso que atendí, donde la esposa de un amigo estaba muy enferma, se estaba deteriorando mucho, con un miedo, con una opresión demoníaca, con una opresión, con una paranoia. Entonces este amigo mío me invita a su casa, yo voy, hablo con ella y empiezo a atenderla, a orar primero y atenderla. Y ella me dice, es que yo estaba aquí acostada cuando yo vi en la ventana a tal persona echando maldiciones y viven en un 5.º piso. Y era tal persona, pastor. Y esa persona que ella le decía a él que lo veía en la ventana, era la persona que en el encuentro que yo les dije, hacía liberación con brujería a los líderes o a los nuevos que iban al encuentro. Yo le decía al pastor, pastor, no envíe a ese hombre allá, que ese hombre está mezclando las cosas. No, hombre, Quique, es que vos sos muy radical, Quique, es que vos... No, pastor, vea. Y sucede que esta situación, ¿sí? Esta situación, ¿sabe dónde se le entró a esa señora ese espíritu de muerte? Porque sucede que la iglesia donde ellos asistían, la habían construido en un lugar en donde construían cemento y bloques de cemento, pero en esos bloques de cemento metían personas vivas para desaparecerla. Y en ese mismo lugar montaron la iglesia y no se tomaron el tiempo para quebrantar el espíritu de muerte, para quebrantar la maldición, para quebrantar las raíces que habían allí, generacionales de muerte y lo que se practicaba allí. Entonces allí predicaban, pero cuando la gente iba había una opresión demoníaca. Y cuando esta señora se enteró que ahí hacían todas estas cosas, porque eso no era secreto, esta señora le entró un espíritu de muerte. Entonces se combinaban las cosas, el espíritu de muerte y el otro man haciéndole brujería dentro de la iglesia a la señora. Entonces, ¿qué hicimos? Ungimos la casa con aceite, toda la casa. Quebrantamos el obrar demoníaco allí. Y yo les dije con toda la pena del mundo, pero usted no puede seguir asistiendo ahí. Y ese día que fuimos a orar, después de habernos preparado en ayuno, Dios hizo libre a esa mujer, se sanó y hoy está perfecta. Y se acabó en la ventana el man maldiciendo. Hay gente muy ilusa. A cualquier zángano, discúlpame en el término, en la calle, le dan el teléfono y la dirección. A cualquiera le da el WhatsApp. A cualquiera le va diciendo dónde vive. Iglesia, conozco el caso de una mujer que cuando ya el esposo vio ahí a la entrada de la casa la brujería, se dio cuenta que sí le estaban haciendo brujería. Pero mira, o no entendés, pero mira, no entendía. Hasta que un día salió y había allí, ¿sí? Un paquete de brujería y tenía el cuero de un gato negro y el cuero de un gato blanco. Y plumas de gallinas negras y con limones partidos en cruz. Cuando ya lo vio, entonces dijo, entonces sí le creo, pastor. Y ya cuando se utilizan gatos negros y gatos blancos y este color de plumas, estamos hablando de satanismo.
Y ese fue el caso donde este hombre casi le destruye el hogar a esa mujer. ¿Y todo por qué? Por darle el teléfono, por tomarse un cafecito con él, por prestarle el oído, por recibirle la chocolatina, el manguito, el dulce. ¿Usted sabe, mujer, qué le están dando? ¿Usted sabe, hombre, qué le está dando esa mujer? ¿Sí? Que le lleva el detallito, que le lleva el cafecito. Por eso la Biblia dice que tenemos que tomar los alimentos con acción de gracias. Porque usted no sabe si en esa porcioncita de jugo de mora simple ahí le están dando su bebedizo. Discúlpeme que sea tan exagerado, pero es que es así, que estamos en un mundo lleno de maldad. La Biblia dice que tenemos que orar por los alimentos, no solamente por darle gracias a Dios y no para santificarlo. Hay gente que enoja conmigo, pero yo cuando oro, yo cubro los alimentos con la sangre de Cristo y me los como en acción de gracias y no me hacen daño. Hay gente imprudente. Usted no le dé el teléfono a todo mundo, no le dé la dirección de su casa. Usted no sabe qué van a hacer. Tengo un amigo, voy a decir el nombre porque él me autorizó, Humberto Patiño. Él tiene una empresa de exportaciones e importaciones. Y un día contrató a un muchacho y al muchacho le gustaba este cuento de la brujería, de desdoblarse a la madrugada. Y el muchacho le dijo: esta noche voy a ir a tu casa y te voy a decir cómo dormís. Y él le dijo: vaya, tranquilo, vaya. Y al otro día el muchacho llegó y le dijo: ve, Humberto, yo fui a tu casa, pero no pude entrar. Y le dijo él: ¿por qué? No, porque tu casa es como un cuadrado brillante y uno no puede entrar ni por arriba, ni por debajo, ni por los lados. Eso es lo que Dios hace cuando usted unge su casa, cuando usted ora por su casa, cuando usted le consagra su hogar a Dios, cuando usted cierra las puertas. Los espíritus que se desdoblan no pueden entrar a su casa. Por eso hay que revisar el hogar, sacar lo que no glorifica a Dios, sacar los anatemas. No vaya a ser que, como les pasó a estos pastores, tenían allí metida en la misma iglesia, ¿sí?, una máscara para practicar el vudú. Cuando yo hablé con el pastor, me dijo: pastor, nunca, cuando el pastor me entregó la iglesia, me tiró las llaves en una silla, me dijo: tenga su iglesia, y se fue. Y yo preferí no tocar nada por no tener problemas con la misión. Y ahí le tenía su guardado. Tiene que ir a revisar su casa. Hay que revisarse usted mismo. Versículo 21, perdón. Dice: y romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy el Señor. Dios esta noche va a romper toda ligadura de brujería en su vida. Hoy mismo, ahora. Versículo 22 y 23. Por cuanto entristeciste con mentira el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo, por lo tanto, no veráis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré a mi pueblo de su mano, y sabréis que yo soy el Señor. ¿Sabe qué va a pasar esta noche, iglesia? Que Dios le va a quitar a los brujos el poder, o a las brujas que tenía sobre su vida. Primero, vamos a confesar el pecado en nuestras vidas y en nuestras familias. Vamos a quebrantar la ligadura de toda consagración o brujería a la adivinación, y vamos a ungir con aceite esta noche. Y vamos a profetizar hoy como iglesia ceguera espiritual sobre los brujos y los hechiceros de esta ciudad. Y vamos a profetizar que todo poder demoníaco de brujería va a ser quebrantado y no podrán practicarlo nunca más, en el nombre de Jesús. Y yo quiero decirle algo hoy, iglesia.
¿Qué hacer para que esto de la brujería no vuelva a suceder? Y le voy a hablar a los hombres, porque hoy la charla fue como así, muy dirigida a las mujeres. Que hablamos de profetisas, de pitonisas, de Eva, de una mujer. O sea que hay más tendencia en la mujer a la brujería que en el mismo hombre. Eso viene desde el huerto. Y yo le hablo a los hombres hoy, iglesia. Porque los hombres de la iglesia, los hombres de la casa deben de ponerse en la brecha por sus familias, por sus esposas, por sus hijas, por sus hijos, por sus pastores. Hay que hacer un vallado de unidad, iglesia. Dios me ha demandado a mí en este tiempo generar una unidad internacional de oración. Y en estos días evaluaba mis finanzas y no entendía qué era lo que estaba pasando. Y claro, es que me he gastado un poco de plata haciendo la plataforma de la Unidad Internacional de Oración. Ya casi la termino. Yo decía, pero ¿por qué estoy tan corto? Y ya entendí. Y claro, el enemigo me estaba atacando. Pero esa unidad internacional de oración que Dios han demandado sobre mí es una unidad internacional de oración interdenominacional para orar por la iglesia local, por la iglesia nacional, por las naciones de la tierra, para orar por la ciudad. Y ya lo empecé a hacer. Es más, un pastor amigo de la iglesia, Pastor Camilo de la iglesia Embajadores del Rey del Norte, me ofreció su espacio los sábados a las 6 de la mañana para que tuviera mi sede temporal allí, mientras tengo el dinero para tener una sede única. Porque no quiero que la gente llegue a un lugar creyendo que me le voy a robar los discípulos a alguien, no. Vamos a orar. Y eso es lo que Dios me ha dicho que haga. Y vamos a orar a la misma hora. ¿A qué horas? Los sábados a las 6 de la mañana. De 6 a 7:30 de la mañana. Y ya lo están haciendo en México, en Chile, en Argentina, en Londres, en Uruguay. Y así usted pueda ir o no pueda ir, ore con nosotros los sábados a las 6 de la mañana. Ya dentro de poquito aparece la plataforma y usted puede conectarse en vivo y orar con nosotros desde su casa. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer, iglesia? Hacer vallado sobre la iglesia local, hacer vallado sobre la iglesia nacional, hacer vallado sobre la iglesia de las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque es que el enemigo está atacando la iglesia. ¿Usted qué cree? Que todo lo que encontraron en Pance, en las Tres Cruces, que el otro día hablamos de eso, es porque aquí en la ciudad se ha fortalecido la brujería. ¿Pero por qué se ha fortalecido? Porque la gente se ha alejado de Dios, porque la gente ha dejado de orar, la gente ha dejado de hacer vallado. Hombres, los hombres han dejado de ponerse en la brecha por sus familias, por su iglesia, por sus discípulos, por sus pastores, por sus esposas. Qué pena, iglesia, pero la labor del sacerdocio en la casa es del hombre, no es de la mujer. Que las mujeres aquí han sido guapas, berracas, digo yo, y me disculpan el término si es grosería en otro país o en otra ciudad, pero las mujeres han sacado la cara por la iglesia cristiana en los últimos tiempos, porque los hombres no han asumido la autoridad de ser sacerdotes, de ser guerreros, de ser intercesores. Y llegó la hora de despertar, iglesia, porque la Biblia enseña que vendrá un tiempo de apostasía. Un tiempo donde la iglesia misma se rebelará. Y ya no será simplemente predicarle a los perdidos que no conocen, sino tratar de recuperar los que conocieron y se han alejado. Y eso es lo que está haciendo mucha iglesia ahora, mucho líder que fue líder y ahora ¿dónde anda? Allá en el mundialito. Los crispetos, como dicen por ahí, practicando lo que no deben de hacer, viendo lo que no deben de ver en internet. ¿Por qué? Porque el hombre ha dejado de asumir la paternidad como hombre. Es que el hombre es papá, es esposo, es líder, es sacerdote y es el responsable de orar. Esto debería estar lleno de hombres esta noche.
Pero vaya usted mejor, yo me quedo durmiendo, mija. Sí, ese es el término. Hay que orar, iglesia. Hombres, tenemos que hacerle vallado a nuestras mujeres para que esto no se repita. Unirnos como iglesia. Yo le doy gracias al pastor Gustavo, a la pastora Marcela, a ustedes, porque me abren las puertas para poder predicar de estos temas. Pero hay iglesias donde no me invitan por eso, porque yo no tengo tapujo en la boca para predicar lo que Dios me dice. Les da miedo textual que uno predique y la gente se vaya del susto. Prefiero que se vayan a que se queden siendo mediocres, falsos, irresponsables, cuando Dios está demandando una iglesia fuerte, una iglesia despierta, una iglesia conquistadora, una iglesia que enfrenta las tinieblas y las tinieblas retroceden. Pero es que las tinieblas nos están atacando, las tinieblas están avasallando. ¿Cuánta gente muere todos los días en Cali? ¿Cuánta prostitución? ¿Cuánta promiscuidad? ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Qué están haciendo los hombres de la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Cuando la iglesia pierde autoridad, el enemigo se fortalece. Y hay que volver a levantar la iglesia. Entonces, cuando uno plantea estas cosas, entonces ya te vuelves un rebelde, ya no me gusta, ya, entonces, listo, pues me muevo. Pero no voy a dejar de hacer lo que Dios me manda hacer porque otro pastor no quiere. Tenemos llamados y los llamados son diferentes. Tenemos misiones y propósitos diferentes, pero todo para el bien de la iglesia local. Y nadie puede decir de mí nada. Nada en nada. Soy un hombre de testimonio y de oración. Y lo único que haré malo es eso, para el que lo considera, orar, hacer un devocional y compartirlo. Y hasta eso se ha vuelto un problema. Que ¿por qué comparto los devocionales? Y hasta mofa me han hecho de eso. Porque la gente lo necesita. Y porque Dios lo ha puesto en mi corazón a hacerlo. Y porque tengo todo el derecho de compartirlo. Y porque tengo todo el derecho de orar y buscar la presencia de Dios. Porque Dios a mí también me puede hablar como le puede hablar a usted. Desarrollar la iglesia. Hablarle a la iglesia. Capacitar la iglesia. Predicar estos temas. Y no lo digo para vanagloria. Busque en esta ciudad quien predica temas. Pero Dios me ha puesto esa carga a mí. Y le doy gloria a Dios nuevamente por la vida del pastor Gustavo, la pastora Marcela, aún por el pastor Pablo Troches, que permite poder predicar de estas cosas. Pero a la iglesia hay que hablarle esto. ¿Por qué? Porque en la iglesia están pasando estas cosas. Hay brujería dentro de la iglesia. Y cuando hablo de brujería no me refiero solamente a que hay un altar y están consagrando y haciendo oráculos. No me refiero solamente a eso. Me refiero a que hay muchas iglesias, hay pastores predicando cosas que no son de Dios, profetas predicando cosas que no son de Dios y haciéndole creer a las membresías que están hablando de parte de Dios y están manipulando a la iglesia. Hay que despertar, iglesia. Dios quiere liberar su iglesia. Dios quiere transformar su iglesia. Dios quiere que su iglesia sea una iglesia victoriosa. Pero una iglesia que tiene su alma atada no puede ser victoriosa. Necesitamos estar libres para conquistar, para resistir al enemigo. No le estoy pidiendo que se vaya a orar conmigo. Estoy pidiendo, si puede de su casa, ore conmigo todos los sábados a las 6 de la mañana. Oramos por la ciudad, oramos por la iglesia local, por la iglesia de las naciones, oramos por el alcalde, por el presidente, por Colombia, por Jerusalén. Pero estamos generando una unidad internacional de oración. A la misma hora, desde cualquier país del mundo, pero a las 6 de la mañana, hora colombiana. Y es lo que dice la Biblia que hay que hacer, unánimes juntos. Un mismo pensamiento, un mismo corazón,
unidos en el Espíritu, orando. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.